Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy en este video vamos a hablar sobre sistemas de memoria. Para comenzar vamos a establecer y definir una serie de terminologías necesarias para poder comprender y entender cómo se componen los sistemas de memoria y básicamente cómo existe su estructura. El primer término del cual vamos a hablar es la ubicación, que indica si la memoria es interna o externa al computador. La memoria interna suele identificarse con la memoria principal. En otros videos ya hemos hablado sobre el concepto de memoria principal. Sin embargo, hay además otras formas de memoria interna. El procesador necesita su propia memoria local, o sea, dentro del procesador mismo, en forma de registros. Además, como vamos a ver un poco más adelante, la unidad de control del procesador también puede necesitar su propia memoria interna. Entonces, esa discusión la vamos a posponer un momento sobre estos tipos de memoria interna, debido a que básicamente eso pertenece a lo que es procesador. La memoria caché que tienen todos los computadores, y cuando hablo de computadores estamos incluyendo los dispositivos móviles como smartphones y tablets, es también otro tipo, la memoria caché es otro tipo de memoria interna. Y la memoria externa consta de dispositivos periféricos de almacenamiento, tales como los discos, antiguamente las cintas o los disquetes, que son accesibles por el procesador a través de los controladores de entrada y salida. Una característica obvia de las memorias es su capacidad. Segundo punto que vamos a hablar el día de hoy. Para memorias internas se expresa normalmente en términos de byte. Por ejemplo, y es importante mencionar de que un byte es igual a 8 bits. Al mismo tiempo, un bit, acordarse de que es un golpe eléctrico. Esto también se denominan palabras. Más adelante vamos a conversar sobre las palabras. Las longitudes de palabras comunes son de 8, 16, 32 y 64 bits. Y la capacidad de memorias externas suele ser expresada en bytes. Un concepto relacionado es también la unidad de transferencia. Para memorias internas, ojo, para memorias internas, la unidad de transferencia es igual al número de líneas de entrada o salida de datos del módulo de memoria. A menudo es igual a la longitud de la palabra. Acuérdense que decíamos longitud recién, de 8, 16, 32, 64 bits. Pero suele ser mayor, por ejemplo, en este caso, para la unidad de transferencia tenemos 64, 128, 256 bits. Para aclararlo, consideremos tres conceptos relacionados con la memoria interna. El primero es palabra. Palabra es la unidad natural de organización de la memoria. El tamaño de la palabra suele coincidir con el número de bits utilizados para representar números y con la longitud de las instrucciones. En el caso de las unidades direccionables, en algunos sistemas la unidad direccionable es la palabra. Sin embargo, en muchos de ellos permiten direccionar a nivel de byte en vez de bit. En cualquier caso, la relación entre la longitud A, como una variable A de una dirección, y el número n de unidades direccionables es 2 elevado a A. O sea, 2 elevado a A es igual a n. ¿Okay? Eso es importante mencionarlo. Dentro de la unidad de transferencia, que es el tercer subítem, para la memoria principal es el número de bits que se leen o escriben en memoria a la vez. La unidad de transferencia no tiene por qué coincidir con una palabra o con una unidad direccionable. Para la memoria externa, los datos se transfieren normalmente en unidades más grandes que la palabra denominada bloques. Otro distintivo entre tipos de memoria es el método de acceso,
que incluye las siguientes variantes. Acceso secuencial, eso quiere decir que la memoria se organiza en unidades de datos llamadas registros. El acceso debe realizarse con una secuencia lineal específica. Se hace uso de información almacenada de direccionamiento que permite separar los registros y ayudar en el proceso de recuperación de datos. Se utiliza un mecanismo de lectura o escritura compartida que debe ir trasladándose desde su posición actual a la deseada, pasando y obviando cada registro intermedio. En el caso del acceso directo, podemos decir que como en el caso del acceso secuencial, el directo tiene asociado un mecanismo de lectura y escritura. Sin embargo, los bloques individuales o registros tienen una dirección única basada en su dirección física, o sea, en su ubicación física. El acceso se lleva a cabo mediante un acceso directo a una vecindad dada, o sea, a un grupo de direcciones, seguido de una búsqueda secuencial, bien contando o esperando hasta alcanzar la posición final. En el caso del acceso aleatorio, también llamado acceso random, cada posición direccionable de memoria tiene un único mecanismo de acceso cableado físicamente. El tiempo para acceder a una posición dada es constante e independiente de la secuencia de accesos previos. Por lo tanto, cualquier posición puede seleccionarse aleatoriamente y ser direccionada y accedida de forma directa. La memoria principal y algunos sistemas de caché son de acceso aleatorio. Y finalmente tenemos la asociatividad. Este es una memoria del tipo de acceso aleatorio que permite hacer una comparación de ciertas posiciones de bits dentro de una palabra, buscando que coincidan con unos valores dados y hacer esto para todas las palabras de forma simultánea. Una palabra es por tanto recuperada basándose en una posición de un contenido en lugar de su dirección. Desde el punto de vista del usuario, las dos características más importantes de una memoria son su capacidad y sus prestaciones. Y se utilizan tres parámetros de medida para las prestaciones. El primero es el tiempo de latencia o el tiempo de acceso. Para memoria de acceso aleatorio es el tiempo que tarda en realizarse una operación de escritura o de lectura, es decir, el tiempo que transcurre desde el instante en el que se presenta una dirección a la memoria hasta que el dato o ha sido memorizado o está disponible para su uso. Para memorias de otro tipo, el tiempo de acceso es el que se tarda en situar el mecanismo de lectura-escritura en la posición deseada. Un ejemplo de aquello es los discos duros convencionales de plato de acero, en el cual se tenía que situar la aguja para poder leer. Estos discos duros todavía son muy utilizados en los computadores que se venden en el mercado. El tiempo de ciclo de memoria. Este concepto se aplica principalmente a las memorias de acceso aleatorio y consiste en el tiempo de acceso y algún tiempo más que se requiere antes de que pueda iniciarse un segundo acceso a memoria. Este tiempo adicional puede que sea necesario para que finalicen las transiciones en las líneas de señal o para regenerar los datos en el caso de lecturas destructivas. En el caso de la velocidad de transferencia, es la velocidad a la que se pueden transferir datos a o desde una unidad de memoria. Para memoria de acceso aleatorio coincide con el inverso del tiempo del ciclo. Y para memorias en general se utiliza la relación que vemos ahí matemática
de T sub n es igual a T sub a más n partido por R, donde tenemos intervenido los tiempos de escritura y lectura, los tiempos de acceso, el número de bits, la velocidad de transferencia. Por ende, la seguridad y el tiempo de acceso finalmente no va por el tipo de tecnología, sino que va variando. Por eso que, por ejemplo, yo puedo tener dos discos duros que tienen la misma capacidad, pero uno es más caro que el otro, porque hay ciertos componentes que hacen de que las velocidades cambien. Y eso hace que el dispositivo sea más caro o más barato también. Tiene un efecto directo. Se han empleado soportes físicos muy diversos para las memorias. Y la más común en la actualidad son las memorias semiconductoras, la memoria de superficie magnética, las cuales son utilizadas para discos, pendrive, cintas, y las memorias ópticas, como los CD-ROM o los DVD, o los Blu-ray, que no tuvieron en Chile por lo menos mucho auge, pero sí en otros países existió harto soporte Blu-ray, y otros tipos de memoria llamadas las magneto-ópticas. Del almacenamiento de datos son importantes varias características físicas. En memorias volátiles, por ejemplo, la información se va perdiendo o desaparece cuando se desconecta la alimentación eléctrica. Por ejemplo, la memoria RAM. Cuando se resetea el computador, la RAM se limpia y comienza desde cero. Por ende, es una memoria volátil. En las memorias no volátiles, la información, una vez grabada, permanece sin deteriorarse hasta que se modifique intencionadamente y no necesita la fuente de alimentación para retener la información. Las memorias de superficie magnética son no volátiles y las memorias semiconductoras pueden ser volátiles o no volátiles. Las memorias no borrables no pueden modificarse, salvo que se destruya la unidad de almacenamiento. Y las memorias semiconductoras de este tipo se conocen con el nombre de memorias de solo lectura, o también denominadas ROM, Read Only Memory, ROM, R-O-M. Una memoria no borrable es necesariamente no volátil. En memorias de acceso aleatorio, su organización es un aspecto clave de diseño. Por organización se entiende su disposición o estructura física en bits para formar palabras. Y por ende eso es muy importante de tener en cuenta. Las restricciones de diseño de la memoria de un computador se pueden resumir en tres cuestiones importantes. ¿Cuánta capacidad? ¿O cómo de rápida es? Y el costo. La cuestión de tamaño siempre va a ser un tema a discutir, un tema abierto. Ahora, si se consigue hasta cierta capacidad, probablemente se desarrollarán aplicaciones que la utilicen. La cuestión de la rapidez es en cierto sentido fácil de responder. Para conseguir las prestaciones óptimas, la memoria debe seguir al procesador. Es decir, cuando el procesador ejecuta instrucciones, no es deseable que tenga que detenerse a la espera de las instrucciones o de los operandos o de lo que venga desde la memoria física. Entonces, la última de las cuestiones anteriores también debe tenerse en cuenta. En la práctica, el costo de la memoria debe ser razonable con relación a los otros componentes. Como es de esperar, existe un compromiso entre tres características claves de costo, capacidad y tiempo de acceso. En un momento dado, se emplean diversas tecnologías para realizar los sistemas de memoria. En todo el espectro de posibles tecnologías que cumplen las siguientes relaciones. Primero, a menor tiempo de acceso, mayor es el costo por bit. A mayor capacidad, menor costo por bit. A mayor capacidad, mayor tiempo de acceso. Entonces esas variables tienen que ser consideradas. El dilema con que se enfrenta el diseñador de arquitectura de software está claro. El diseñador desearía utilizar tecnologías de memoria que proporcionen gran capacidad, tanto porque esta es necesaria
necesaria como porque el costo por bit es bajo. Sin embargo, para satisfacer las prestaciones requeridas, el diseñador de software o ingeniero de software necesita utilizar memorias costosas de capacidad relativamente baja y con tiempo de acceso reducidos. Imaginemos que el servicio de impuestos internos tiene mucho espacio para guardar las transacciones de las facturas electrónicas, pero al utilizar memorias muy grandes es muy lento. ¿Los usuarios van a poder usar los sistemas del servicio de impuestos internos? Es una buena pregunta, entonces hay una disyuntiva ahí. La respuesta a esta disyuntiva, a este dilema, es no contar con un solo componente de memoria, sino emplear una jerarquía de memorias. Y tal como se puede ver en la figura de la slide, se ilustra una jerarquía típica cuando se entiende, cuando se desciende en la jerarquía va a ocurrir que disminuye el costo por bit, o sea, la memoria tarjeta impresa, o sea, registro, caché, memoria principal es más cara, la cinta magnética o almacenamiento fuera de línea son más baratos a medida que baja. Eh, También aumenta la capacidad. También aumenta el tiempo de acceso, o sea, son más lentos, y disminuye la frecuencia de acceso a la memoria por parte del procesador. Generalmente el procesador está más compenetrado con las memorias que están en la cúspide de la pirámide. Entonces, de esta forma podemos decir que memorias más pequeñas, más costosas y más rápidas se complementan con otras más grandes, más económicas y más lentas. El desafío o la tarea es, por ejemplo, buscar el caso de cómo funciona Fusion Drive de los dispositivos Macintosh, que ocupa esta filosofía de complemento.